Jóvenes, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Disculpen la demora, algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos listos para empezar. Terminemos con el registro de asistencia. Registren su asistencia, por favor, los que faltan.
Bien, vamos a, antes de desarrollar la sesión, a definir nuestras fechas de evaluaciones finales. Un cronograma para finalizar ya nuestro curso. Un calendario, ¿no? Bien, lo que nos está faltando definir, por ejemplo, es la fecha de entrega del artículo de investigación. Eso tenemos que definirlo ahora. También está el segundo parcial. ¿Qué más tenemos? Y la clase final, ¿no? La clase final o la sí, última clase, ¿no? Bien, la última clase va a ser obviamente hoy día y más una clase más tenemos que programar debido a los feriados que han habido y las suspensiones pues nos han retrasado en la finalización de nuestro curso, pero por esa razón tenemos que fijar una fecha para poder recuperar ese tiempo. Entonces, y eso tiene que hacerse en función a las fechas que vayamos a definir, como por ejemplo la del segundo parcial. El segundo parcial tiene que ser evaluado en esta semana, ¿no? O tenía que ser evaluado en esta semana. Esta es la semana 16 y es la semana final. Pero terminaremos el curso el día de hoy más una fecha que tiene que ser ya diferente a nuestro horario. Yo pienso que podríamos programar una fecha en donde vamos a estar las dos secciones, A y B, y una fecha en donde no se les, digamos, cruce con exámenes ni nada por el estilo. Propongo que, por ejemplo, la última clase sea el día miércoles. Miércoles puede ser en la tarde o en la noche, ¿no? Miércoles a las, no sé si ustedes dispongan de tiempo el miércoles, por decir, a las 7 de la noche. Miércoles, ¿qué fecha es? Miércoles 5. A las 5, 7, 23 hora, las 20 horas. Listo. Entonces, el miércoles es la última clase y el segundo parcial estaría programado para el día lunes. Lunes 10. No podemos extender más, ¿no? No se puede tomar más adelante porque ya tenemos que entregar las notas y todo ello y nos van a presionar a todos, ¿no? Lunes 10 de julio. La hora, el lunes, hora me parece adecuado. Eh, a diferencia del anterior examen, este examen puede ser no presencial, ¿no? Vamos a plantear un examen no presencial, es decir, virtual, y la hora podría ser pues por la noche también, ¿no? A las mismas 20 horas, a las 7 de la noche, más temprano, 19 horas. Listo. No presencial. Listo. Así sería. Y para los estudiantes desaprobados, vamos a plantear un desfase que tendría que ser a más tardar el 12, ¿no?
ya conociendo sus notas, el día 12. Ya cada uno más o menos sabe cómo está, ¿verdad? Sabe ya cómo está, 07, pero tienen esa opción más, ¿no? La del desfase. Y sería el 12 hora, a la misma hora, 19 horas, también no presencial. Así sería. Y la fecha de entrega del artículo de investigación. Esa tiene que ser, se les puede dar plazo hasta este sábado, hasta el sábado 08. 08, 07, 2023, hora hasta las 23:59. Listo. Muy bien. Ese sería el calendario de finalización. ¿Algún problema? ¿Alguna objeción? Adelante, Edwin. Ingeniero, buenas noches. ¿No sería el examen a las 8, ingeniero? Es que tenemos examen a las 2 de la tarde y algunos ingenieros viajamos y no vamos a llegar para el examen. A las 8, Mm, ingeniero, por favor. El segundo parcial a las 8, dices. Sí, a las 8 sería, ingeniero. No habría inconveniente. Así, las 20 horas. Sí, ingeniero, ¿Ya? para llegar. No habría inconveniente. Es una hora, no hay ningún problema. Se puede plantear a las 8. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta, duda o quizá objeción al calendario? Ninguna. Entonces queda establecido de esta forma nuestras evaluaciones finales. Tomen nota, por favor, consideren su tiempo y hay que considerar también que estas fechas son impostergables, no se pueden postergar. ¿De acuerdo? Muy bien, publico. Ya lo tienen publicado. Ah, hay que ordenarlo acá, ¿no? Este de acá, vamos a ordenar. Última clase. Ponerlo acá. Este es 08. Ahora sí está bien. Ya está. 5 y el desfase. Ahora está ordenado. Muy bien. Entonces, con esto ahora ya procedemos a terminar nuestro curso en realidad, ¿no? Lo que quería desarrollar ahora era la introducción a lo que es el diseño de pavimentos, a estructuras de pavimentos. Vamos a hacer un poco de introducción y luego también vamos a hablar sobre el artículo de investigación, que es lo que tienen que, digamos, presentar. Ya ustedes tienen una plantilla, ahora voy a explicarles cómo es que van ustedes a armar el artículo que me imagino han ido alimentando con citas, con datos, con fuentes, ¿verdad? De acuerdo a sus objetivos. Recuerden que un artículo de investigación no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Se trabaja, pues, de forma disciplinada, constante, y tienen que estar revisando información, tienen que estar elaborando sus conceptos y todo ello, ¿no? Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, ni siquiera en una semana. Por eso han tenido prácticamente todo el semestre, o por lo menos 3 meses para presentar algo que tenga, que digamos, algo de utilidad con respecto al tema que han sido primero elegido y luego tema que se les ha asignado y las conclusiones que han planteado. Muy bien. Entonces, empecemos con la introducción a lo que es el diseño de pavimentos flexibles. Vamos a empezar con los pavimentos flexibles.
Aquí tenemos la teoría, me imagino que han leído, están también ustedes preparándose. Lo que tenemos que tomar en cuenta que en función a la base que ya tenemos, a la base teórica, va a ser muy sencillo desarrollar esta unidad, que es simplemente aplicar los métodos de diseño y proponer alternativas a un problema dado. Se requieren estudio de suelos, estudio de tránsito y tener, digamos, un criterio técnico para seleccionar los materiales que van a componer la estructura y con esos criterios ya se puede diseñar estructuras de pavimento. Los métodos de diseño han ido evolucionando a lo largo de estas últimas décadas, desde los métodos empíricos que se utilizaban, digamos, en la década de los 60, de los 70, los métodos como el método CBR, el método de Wyoming, método del índice de grupo. Hay varios métodos en realidad, pero eran basados solamente en la experiencia, en la parte empírica, muy poco analítica. Claro que se desarrollaban, digamos, investigación también, pero el desarrollo era incipiente, todavía no se entendía muy bien cómo es que se comporta un pavimento, cómo es que este podría responder. Bueno, ni tanto así, ¿no? Porque Burmeister plantea ya una solución analítica al caso de los pavimentos en 1943, ¿no? En 1943, Donald Burmeister publica su artículo que les mostré hace unas clases, de análisis mediante el método elástico, la solución general para respuesta o para calcular respuesta estructural en pavimentos flexibles de N capas, ¿no? Nos muestra la teoría para pavimentos de una, dos, tres y luego N capas, se generaliza a N capas a partir de esa primera publicación en 1943. Se podría considerar esa fecha el inicio de los métodos empírico-mecanicistas que ya es práctica actual. Es decir, en el momento estamos desarrollando la metodología empírico-mecanicista, estamos utilizándola, ¿no? Ahí está Ashton con su método empírico-mecanicista que oficialmente ha sido publicado en el 2008. Ya estamos en 2023, es decir, ya hay varios años en donde la metodología empírico-mecanicista ya ha sido formulada, planteada y aplicada a nivel mundial, ¿no? Entonces, estamos en pleno desarrollo. Claro que en muchos países del mundo todavía no se aplica por las limitaciones en cuanto a implementación de laboratorios, sobre todo, ¿no? No se aplican por esas restricciones. Uno de esos países es el nuestro, ¿no? En el nuestro no estamos aplicando la metodología empírico-mecanicista. En muchos países de Latinoamérica en sí, ¿no? Podríamos mencionar los países que sí están aplicando la metodología empírico-mecanicista y son contados. Podríamos mencionar, por ejemplo, a Costa Rica, podríamos mencionar a México, mencionar aquí, a ver, Chile está todavía utilizando la metodología empírica o métodos basados en eh, pruebas a escala real, es decir, AASHTO 93, AASHTO 98. Así se muestra en sus manuales de carreteras, ¿no? También en nuestro manual, el Ministerio de Transportes establece el método que tenemos que utilizar para diseñar nuestras estructuras. En Chile de igual manera, y sigue siendo el método AASHTO 93, AASHTO 98 para el caso de pavimentos rígidos. Y ese es el caso de la gran mayoría de países latinoamericanos y a nivel mundial también ocurre lo mismo. En realidad en muy pocos países se ha implementado pues, ¿no? la tecnología necesaria para desarrollar plenamente la metodología empírico-mecanicista.
Por ejemplo, se requieren para definir parámetros de diseño del suelo, se requieren laboratorios que implementen módulo resiliente. El equipo para determinar módulo resiliente es un triaxial cíclico que pues no lo tenemos en muchos países, ¿no? Es bastante costoso, muy complicado el uso de esos equipos y eso impide pues que tengamos esos parámetros. También se requieren módulos dinámicos de la mezcla asfáltica que vamos a utilizar en nuestro diseño. Y para determinar módulos dinámicos de las mezclas asfálticas, necesitamos todo un laboratorio para el análisis SuperPave o mediante la metodología SuperPave de mezclas asfálticas. Nosotros no tenemos tampoco esa implementación, ¿no? Uno que otro ensayo, pero en realidad nos falta muchísimo implementar esos ensayos a nivel de ministerio y a nivel de universidades, ¿no? No conozco alguna universidad peruana que tenga ese laboratorio para desarrollar la metodología SuperPave o para determinar módulo dinámico de una mezcla asfáltica. Tampoco laboratorio que tenga el equipo triaxial cíclico para determinar el módulo resiliente según AASHTO 307, ¿no? Esa es la norma para determinar el módulo resiliente. En la UNI se tiene un equipo triaxial dinámico que es más para el diseño o para el análisis dinámico de suelos, es decir, comportamiento ante cargas sísmicas. Y módulo resiliente es un ensayo dinámico, pero especialmente cíclico, ¿no? Entonces, se puede adaptar ese equipo que se tiene en la UNI. Se han hecho adaptaciones y se ha tratado de cumplir con lo que exige la norma AASHTO para módulo resiliente. Hay algunos artículos publicados, pero son características especiales que se han tratado de resolver. No es el equipo, digamos, que la norma establece para determinar módulo resiliente. Pero se han obtenido resultados, digamos, muy alentadores, pero es un solo equipo a nivel nacional, es totalmente insuficiente para lo que necesitamos, ¿no? Cuando vayamos a diseñar con el método empírico mecanicista, porque son cientos de obras viales que se requieren diseñar y con un equipo es muy difícil hacerlo. No se hace, ¿no? Hay muy poca investigación al respecto también. Esta es la realidad entonces en la que nos encontramos, ¿no? El mundo entero ya conoce de los métodos empírico-mecanicistas. AASHTO se ha encargado de ello. AASHTO 2008 en adelante ya tiene ese método implementado y es más, ya está comercializado, tiene precio, ya ustedes han visto cuánto cuesta y todo ello, ¿no? Entonces, y el futuro, digamos, el estado del arte, lo que todavía está en evaluación, lo último en conocimientos en cuanto a diseño de estructuras, es el método mecanicista propiamente, ¿no? Es decir, llegar a modelar de una forma más realista el comportamiento o desempeño de un pavimento. Eso, llegar a plantear pues las ecuaciones o el modelo mecanicista, puramente mecanicista de una estructura de pavimento, está en pleno desarrollo, ¿no? Está en pleno desarrollo, está en investigación. Entonces, a esa etapa se le denomina pues estado de arte, es decir, solamente podemos ir comentando lo que se está descubriendo con las últimas investigaciones, pero todavía no hemos llegado, ¿no? a dominar completamente la metodología o a conocer o a modelar, digamos, con mayor precisión a los suelos que van a conformar un pavimento. Entonces, es una etapa en que actualmente estamos investigando y de eso nos podemos percatar justamente revisando fuentes de información, las fuentes que están ustedes utilizando para redactar su artículo. Ahí hay bastantes artículos que se publican cada día sobre el desarrollo
digamos, del análisis mecanicista de pavimentos. Y la metodología cada vez es más sofisticada, cada vez más exigente a nivel tecnológico, ¿no? Y nos estamos quedando poco a poco siempre más relegados cada vez de esos avances, ¿no? De la tecnología en cuanto a diseño, análisis de pavimentos. Bueno, entonces ahora vamos a aterrizar un poco y vamos a hablar un poco de nuestra realidad, ¿no? Lo que habíamos dicho en cuanto a los pavimentos es que se tienen métodos de diseño que podemos clasificar para pavimentos flexibles y para pavimentos rígidos. Los métodos para diseñar pavimentos flexibles han ido evolucionando y los métodos que, digamos, los métodos más utilizados a nivel mundial han sido los métodos empíricos. La mayoría de carreteras que en este momento están en operación en el mundo han sido desarrollados, han sido diseñados con los métodos empíricos. Evolucionaron estos métodos y se dice que ahora tenemos a nivel mundial los métodos de mayor uso por todos los diseñadores, ¿no? De pavimentos, o la mayoría, vamos a decir, no, no todos, la mayoría está utilizando este tipo de métodos, ¿no? Métodos de regresión basado en comportamiento de pavimentos o pistas de prueba. Llámese los métodos ASHTO, es un método que está basado en regresión que se ha efectuado analizando el comportamiento de un pavimento o pista de prueba. El experimento vial ASHO se le llama así, ¿no? El método del Instituto del Asfalto ya da un salto incluso, se puede considerar un método empírico mecanicista, el método del Instituto del Asfalto, que también está basado en resultados de esta prueba ASHTO. Hay métodos como, por ejemplo, el método mecánico empírico de Costa Rica, que está basado en el comportamiento de una pista, pero el análisis empírico mecanicista. ¿Qué significa análisis o método empírico mecanicista? Son métodos, ustedes saben que un método es un conjunto de procedimientos, técnicas que buscan un objetivo, ¿no? En este caso es plantear, pues, el diseño de una estructura. Entonces, los métodos empírico-mecanicistas utilizan en la parte mecanicista, a lo que se refiere la parte mecanicista es a la formulación matemática, al análisis, a la solución analítica del comportamiento de un pavimento. Es decir, lo que hemos visto en la unidad 3. En la unidad 3, jóvenes, hemos calculado respuestas estructurales, esfuerzos, deformaciones, deflexiones en pavimentos flexibles, con métodos gráficos, fórmulas, y ahora se está utilizando el método de elementos finitos, ¿no? Para soluciones, digamos, de pavimentos multicapa, con N capas, ¿no? Esa es una solución mecanicista, está utilizando el análisis matemático, el modelamiento numérico para resolver el problema y darles resultados. Es lo que hemos hecho también nosotros, ¿no? Hemos planteado un modelo de pavimento flexible al cual se le ha aplicado una carga de neumático y mediante fórmulas o ábacos hemos calculado el esfuerzo que genera esa carga, la deflexión, los desplazamientos que ocasionan esas cargas aplicadas en la superficie de un pavimento de una capa, hicimos. Así hay para 2 capas, 3 capas y N capas. A eso se le llama respuesta o análisis mecanicista propiamente. Y han visto que tenemos que hacer muchas simplificaciones en la realidad para poder llegar a una respuesta, ¿no? Entonces, ese análisis combinado con la observación del desempeño de estas estructuras, es decir, no solamente es calcular respuesta estructural, sino construir los pavimentos y observar su desempeño a lo largo del tiempo. Y observando su desempeño, ¿qué podemos ver? De que los pavimentos fallan según diversos criterios, ¿no? Ahuellamiento, agrietamiento,
entre otros criterios de falla que ya hemos leído sobre ellos. Entonces, existe otro, digamos, aspecto que tenemos que considerar en el desempeño de las estructuras de pavimento, que es justamente los criterios de falla. Entonces, cuando se observan los criterios de falla, cuando podemos predecir después de cuántas repeticiones de ejes equivalentes un pavimento va a llegar a la fatiga, por ejemplo. Tenemos que modelar y se llega a un modelo, a una fórmula que nos permite calcular el número de repeticiones que un pavimento requiere hasta que llegue a su falla por fatiga o hasta que se agriete o hasta que presente deformación permanente o ahuellamiento. Ya tenemos esos resultados, ¿no? de la investigación o de las investigaciones que se están haciendo. Entonces, la combinación de los métodos mecanicistas y los métodos que nos permiten predecir los criterios de falla que pueden ocurrir en un pavimento, esa combinación justamente son lo que utilizan los métodos empírico-mecanicistas. Se diseñan las estructuras, se observan su comportamiento, se evalúan si se están cumpliendo los diseños y si las leyes de deformaciones, de falla por fatiga, se están cumpliendo o cómo se modifican. Es decir, en tiempo real se está retroalimentando del diseño. Eso es lo que están haciendo, por ejemplo, los países que están ahora utilizando los métodos empírico-mecanicistas, ¿no? Construyen una estructura y observan su desempeño, hacen monitoreo y constantemente están modificando, pues, ¿no? Las constantes que tienen en los modelos, en las fórmulas que predicen fallas por fatiga, fallas por diversas razones en los pavimentos que construyen, ¿no? Entonces, incrementan su base teórica y ellos pueden ya ahora decir que para sus condiciones de clima, para sus suelos, eh, pueden decir con certeza qué pavimento se desempeña mejor, gracias a estos métodos, ¿no? Es decir, estamos llegando a utilizar, digamos, el análisis mecanicista y la experiencia de campo, vamos a decir que es la parte empírica, para mejorar diseños. Y es de eso que nos estamos perdiendo, pues, ¿no? En los países que no estamos utilizando todavía esta metodología. Y eso es algo muy importante, ¿no? Tratándose de las estructuras de pavimento, que son unas estructuras muy costosas, ¿no? Requieren bastante inversión pública. Entonces, es un tipo de estructura, pues, fundamental para el desarrollo de un país, ¿no? Y en verdad se debería de invertir en tecnología para mejorar tanto el diseño, construcción, mantenimiento de la infraestructura vial de un país, porque eso le permite desarrollar su economía. Eso es lo que hacen las vías de transporte, desarrollan nuestra economía, ¿no? Entonces, y como país, como Perú, no estamos invirtiendo en tecnología para eso. Se han hecho avances, lógicamente, ¿no? Ahora tenemos manuales, se hace ya mantenimiento de vías, es decir, nuestras vías están en manos de concesionarias que están haciendo un mantenimiento, tratando de conservar niveles de servicio, ¿verdad? Pero técnicamente no estamos utilizando los métodos que nos permitirían ser más eficientes o plantear diseños más eficientes. No estamos haciendo eso. Bueno, pero al menos ahora se hace mantenimiento, ¿no? Y lo que no existía hace algunas décadas, ¿no? Hace una o dos décadas no se hacía mantenimiento a nuestras carreteras. Se construía una carretera y se la abandonaba y hasta que la carretera ya no daba más, ¿no? Lleno de huecos, baches, ya estaba ya a punto de colapsar totalmente, recién se le hacía algún trabajo de mantenimiento, no considerando, no cuidando pues la enorme inversión que hace el Estado en nuestras carreteras. Era un descuido terrible, ¿no? Y nos costó mucho, en realidad. Económicamente al Perú le costó muchísimo ese descuido. Se entendió a nivel político de que se tiene que hacer mantenimiento de carreteras. Lo mismo que está pasando en nuestra ciudad, ¿no? En nuestra ciudad también algo de mantenimiento se está haciendo, habrán visto, ¿no? Ya hay por lo menos
oficina de mantenimiento o una subgerencia de mantenimiento de vías, son los que están ustedes viendo en las callecitas ahí haciendo parches, bacheos, manteniendo las vías, ¿verdad? Eso no existía tampoco en nuestro municipio hace tiempo, ¿no? Algunos gobiernos no existía y las vías simplemente se deterioraban hasta llegar a un punto que necesitaban reconstruirse, ¿no? Hemos reconstruido muchos pavimentos, muchas calles pavimentadas ya se han tenido que reconstruir varias veces, ¿no? En nuestra ciudad. Y ahora no estamos viendo tanto eso, ¿no? En estos últimos gobiernos municipales se observa que han entendido eso y se está haciendo por lo menos un mantenimiento mínimo que, digamos, permita pues a las vías pavimentadas servir un tiempo más, ¿no? Se está haciendo esos trabajos, se ha avanzado un poco en eso, pero no estamos de la mano del desarrollo tecnológico, digamos, ah, de primer orden, como podríamos llamar a los países que sí están utilizando ya los métodos empírico-mecanicistas. Bueno, entonces esa es nuestra realidad. Entonces tenemos que utilizar lo que tenemos en nuestra norma, ¿no? Cuando ustedes vayan a diseñar una estructura de pavimento, si este pavimento está dentro del radio urbano, tienen que utilizar la norma CE010 y los lineamientos que están en esta norma. También ahí van a observar de que el método para diseñar pavimentos flexibles es el método ASHTO, y para diseñar pavimentos rígidos sugiere que se utilice el método de la Portland Cement Association o el método ASHTO 93 para pavimentos rígidos, ¿no? Estos métodos nos sugieren esos manuales o ese manual para pavimentos urbanos. Y en el caso de pavimentos carreteros de la Red Vial Nacional están las normas del MTC. Y ahí tenemos varias normas. Ustedes han visto que desde el 2000 en adelante pues se han empezado a publicar las normas y se están actualizando periódicamente. Tenemos ya por lo menos esas normas, tenemos, digamos, material que nos permite mejorar los diseños, ¿no? Esos avances se han hecho en nuestros países. Bien, vamos a hablar un poquito de los pavimentos flexibles o en cuanto a diseño de pavimentos flexibles. De todos los métodos que han habido, acá hay algo de historia, algo de teoría, que es muy interesante conocer todo esto. En realidad, esto nos da la base teórica para hablar de métodos de diseño, ¿no? No lo voy a repetir nuevamente, ustedes tienen ahí una reseña histórica que se ha tomado del libro de Yang Wang, por ejemplo, ¿no? Yang Wang, pues, es un investigador y en su libro ha publicado, pues, el resultado de su investigación documental de cómo han ido evolucionando los métodos de diseño y una traducción está aquí justamente, ¿no? Que es la que incluí en el texto que estamos usando. Vámonos directamente a lo que es el método ASHTO. Bien, métodos de diseño, vamos a hablar sobre lo que son el método de diseño ASHTO 93. El origen de este método es el experimento vial de Asho a fines de los 50, ¿no? En 1959 precisamente se hizo un experimento vial y se construyó varios circuitos de prueba, circuitos de pavimento, y se sometieron al tránsito vehicular controlado y mientras estos vehículos transitaban por la vía durante aproximadamente un año, se observaba cómo se comportaba ese pavimento. Aquí precisamente vemos los circuitos que se construyeron, ¿no? O sea, en el experimento vial ASHO, en 1959 se inicia la construcción de 6 circuitos. Ahí vemos. Entonces, estos circuitos tenían esta forma, sí, ¿no? Como ven, la forma particular. Habían tangentes y curvas, y lo que se hizo es de que en estas tangentes, por ejemplo, esto eran longitudes en kilómetros, ¿no? Más o menos aquí podemos ver, ahí está la escala, ¿no?
esta distancia es una milla. Una milla más o menos son, si no me equivoco, ¿cuánto es una milla? Vamos a salir de dudas. Una milla, distancia. Una milla en kilómetros. Una milla es 1.61 kilómetros. 1.61 kilómetros es una milla, ¿no? Fíjense, entonces acá esto es una milla, aquí más o menos hay unos, digamos, acá hay unas 2 millas casi 2 millas, estamos hablando de unos 3 kilómetros, ¿no? De tangente, otros acá otros 2,5 kilómetros más o menos. Fíjense lo grandes que son esos circuitos, ¿no? 3 kilómetros, es un circuito, es una carreterita de prueba. Se ha construido 6 circuitos de esa misma forma, ¿no? Y a los que han sido sometidos a tránsito. ¿Y cómo se han construido? En cada tangente se han probado diversas estructuras de pavimento rígido y flexible, ¿no? Ahí está, pavimento flexible en esta tangente y pavimento rígido en la otra tangente. También se han construido puentes, de donde se obtuvieron digamos, los manuales para diseño de puentes de Ashton, ¿no? Que ahora utilizamos. Aquí se origina toda esa metodología, ¿no? En estos circuitos de prueba se han probado puentes, se han probado pavimentos rígidos, pavimentos flexibles. Los tramos, por ejemplo, se construyen de esta forma, ¿no? La estructura, en el caso de pavimentos flexibles, digamos, unos 100 metros se construían con esta estructura, otros 100 metros con esta otra, ¿no? Variando espesores, con, sin ciertas capas. Esta es una pequeña muestra, en realidad se probaron pues muchas secciones, ¿no? Igual en pavimentos de concreto, ¿no? Aquí espesores de subbase, sin subbase, con subbase variando su espesor, variando el espesor de las losas de concreto, con, sin acero, con, sin juntas reforzadas. Se han probado, se han hecho pruebas. Es como que ustedes quisieran saber si un pavimento va a responder o no. Entonces hacen varias estructuras, se construyen y empiezan a observar cómo se comportan estas cuando se las someten a tráfico. Es un experimento, ¿no? El costo en ese tiempo de este experimento estaba alrededor de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares a fines de los 50. ¿Cuánto es eso ahora? Le preguntamos a ChatGPT a ver qué nos dice. Me ha dado curiosidad preguntarle a ChatGPT. A ver. Así, le vamos a decir, a ver. A ver, en Estados Unidos, vamos a ponerlo así, en Estados Unidos, una inversión de 20 millones de dólares en en, en la década de los 50, ¿a cuánto? ¿A cuántos millones equivaldría? Bueno, ¿cuál sería su equivalente? Le podríamos poner. ¿A cuántos millones equivaldría? A ver si nos entiende. Equivaldría en la actualidad. A ver si ChatGPT nos entiende. Puedo proponer una estimación aproximada, aplicando tasa de inflación 3,5, etcétera, etcétera. Miren cuánto. Calculando esto, encontramos que una inversión de 20 millones de dólares en la década de los 50 equivaldría aproximadamente a 289 millones de dólares en la actualidad. 289 millones de dólares. Bueno, ya de repente está exagerando, digamos 200 millones de dólares. Yo les pregunto, ¿qué país puede hoy invertir 200 millones de dólares en un experimento?
para tener un método de diseño de un pavimento, o de puentes. ¿Algún país latinoamericano? Ninguno. Estados Unidos en los 50 implementó este experimento vial para tener un método de diseño, porque los norteamericanos, y como todo el mundo entendió, pues no, miren, en los 50 entendieron de que la infraestructura vial de un país es una de las infraestructuras más importantes en el desarrollo nacional, en el desarrollo del país. Y cuando construían se daban cuenta que sus vías empezaban a fallar, porque fallaban, no cumplían los periodos de diseño o para lo que se diseñaba, no tenían un método de diseño adecuado. Entonces, ¿qué hicieron? Experimentaron, invirtieron 20 millones de dólares en ese entonces y es un equivalente a hoy de más de 200 millones de dólares. Se dan cuenta de cómo es que Estados Unidos logra esa hegemonía tecnológica que hasta hoy se mantiene en cuanto a diseño, construcción de vías, nace desde estas fechas, ¿no? Y aquí estamos hablando de ASHO, que ahora es ASHTO, que es pues el referente mundial en cuanto a tecnología de pavimentos, ¿no? De acuerdo, entonces son 200 millones. En los 50 se planteó esto. En 1961 termina el experimento vial y ya se tienen los primeros resultados. Luego del 61 digamos, plantea una revisión, o se publica una revisión en 72, luego en el 81, 86, 93 y la última, el 98, donde se publica un suplemento para diseño de estructuras de pavimento rígido, ¿no? En 1998. Y fue la última revisión que publicó ASHTO para, basado en este experimento vial que se hizo. Después de ahí, del 98 ya empezaron, ¿no? 98, 2000, empezaron ya con su trabajo para proponer un método empírico mecanicista. En el 2000, 2002, todo lo que desarrollaron, los avances, la versión beta de su software, todo estaba publicado y de forma gratuita, porque ya el Internet también empezó a masificarse, ¿no? En su uso y nosotros vimos ahí la oportunidad de descargar los manuales y todo ello de los avances que se realizaban, ¿no? Entonces, hasta el 2000, antes del 2008 podíamos tener todo el método de diseño, el software de forma gratuita para probarlo. Pasado el 2008 ya no se puede, ¿no? Ya está, y es comercial y ya no se puede ni siquiera utilizarlo de forma pirateada ni nada, ¿no? De estos circuitos de prueba que se han construido a finales de los 50, aquí están algunas imágenes. Hoy día ya con el Google Earth yo quería encontrar justamente, ¿no? Ahí tenemos las ubicaciones, las coordenadas. Y ya no existen los circuitos de prueba, ¿no? De los 6 circuitos de prueba solo existe uno, el de control nada más. Y justo aquí está el circuito de control. Aquí se ven los circuitos. Fíjense que ahí está. Este es el estado de Ottawa, ¿no? El estado de Illinois. Acá están los circuitos. Y aquí hay un circuito 1, dice, el más pequeñito, que es el circuito de control, acá. El más pequeñito es el único que se puede ver. Los demás no se ven. No se puede. Están en la misma carretera, pero ya desaparecieron, los habrán retirado, me imagino. Pero este circuito 1 queda. Justamente ese es el circuito que estamos viendo acá y lo pueden ustedes ver con el Google Earth, ¿no? Acá está en las coordenadas, con esto entran y van a ustedes a observar esto. Lo tienen conservado ahí. Es un pavimento que ya está deteriorado. Lógicamente, si se acercan, parece el pavimento de la circunvalación ¿no? Que está ya tiras también ahí en nuestra ciudad, así más o menos están, ¿no? Pero esto es de los 50. Y ahí está un letrero que dice sitio del experimento vial ASHO, 1956-1962. ¿No? Esto es lo que se tiene ahí de muestra.
Esto es lo que dice este letrerito y pueden verlo con el Google Earth, ahí pueden curiosear un poco de la historia de los métodos de diseño, y es así como nace pues método ASHTO 93 que ahora estamos utilizando y todavía tenemos para muchos años todavía para utilizarlo, y ya aquí podemos ver el nuevo método de diseño de ASHTO, que es el empírico mecanicista, que es el último, digamos, método que ASHTO va a publicar, ¿no? Ya con este método se acabaron todos los desarrollos, simplemente es implementar la base de datos de este software que va a permitir, pues, en adelante plantear soluciones para cualquier caso que se presente, ¿no? Pero la investigación continúa en realidad, ¿no? Continúa, estamos utilizando ahora investigación a nanoescala se está haciendo, ¿no? Y hay muchos casos que ASHTO de repente no lo considera, va a tener que ser actualizado probablemente. Pero eso de acá a mucho tiempo todavía. Bueno, entonces ahí tenemos el método ASHTO 93, un poco de su teoría, hay que leer esto de acá. Lo que nosotros vamos a hacer es un poco incidiendo en esta parte que es la aplicación del método de diseño, vamos a empezar a desarrollar ya un ejercicio práctico, ¿no? Vamos a plantearnos un problema para diseñar y plantear alternativas de diseño de un pavimento flexible y ahí aprovecharemos para explicar un poquito algunas cosas que se requieren pues conocer y absolver también las preguntas que ustedes tengan con respecto a este tema. Bien, eso a grandes rasgos, una introducción de método de diseño ASHTO 93 para pavimentos flexibles. ¿Alguna pregunta antes de empezar ya? Vamos a terminar acá esta clase o la parte de ASHTO y vamos a pasar a explicar un poquito de sobre la elaboración del artículo de investigación que tienen también que presentar. Si hay alguna pregunta, punto enter en el chat. No hay preguntas. Bien, vamos a pasar entonces a explicar un poco sobre el artículo. No se habrán olvidado, ¿no? No lo habrán abandonado y si lo abandonaron ya están en serios problemas, ¿no? Si lo han abandonado están en serios problemas. Tenemos 20 minutos, suficiente para hablar sobre la parte final de su artículo.
Bien, tenemos aquí la plantilla que están usando para presentar sus artículos. En este ejemplo se les explica claramente qué es lo que tienen que ir haciendo y que me imagino han hecho hasta hoy día, y es ir acumulando información confiable de acuerdo a su tema de investigación. Y lo que ahora hay que hacer es organizar esta información por objetivos. ¿Cuántos objetivos tienen? Ustedes tienen planteados objetivos, algunos uno, otros tienen dos, tres objetivos. Así sea un objetivo, hay que lograr, ¿no? Hay que lograr cumplir con el objetivo. Eso es lo que tienen que hacer ahora. Si el objetivo, no sé si ustedes, a ver, alguien de ustedes quiera preguntar algo con respecto a su objetivo y qué es lo que tiene que hacer, sería interesante que lo plantee. Si no, hablo en términos generales, nomás para que lo puedan plantear. Por decir, si el objetivo es presentar, digamos, las generalidades sobre algún tema, sobre white topping, por ejemplo, entonces es fácil lograr ese objetivo, ¿no? Las generalidades serán, pues, por ejemplo, los conceptos, eh, las aplicaciones, de repente algún costo de cuánto cuesta hacer un white topping, cosas generales, ¿no? Alguna que otra información, pero todo, eso sí, ¿no? Lo importante es que todo lo que vayan a presentar tiene que estar citado correctamente, eso es lo primero, y la fuente de donde han tomado esa información sea fuente confiable. Ese era el requisito fundamental, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Miren, no cometan el error de presentar su artículo y de repente no lo han trabajado, ¿no? Yo pienso que hay muchos casos en donde no han trabajado su artículo, recién ahorita se están recordando que tienen que hacer su artículo, y lo que van a hacer es correr a agarrar algún repositorio donde sea, buscar el tema que les ha tocado y descargarse de los artículos. Ya ni siquiera van a traducir porque la traducción lleva tiempo, seleccionar esa información lleva tiempo, simplemente van a agarrar artículos en español y van a copiar lo que se les venga, lo que les caiga, ¿no? Y lo van a publicar y van a presentarme sus 30, 40 hojas en su artículo. Entonces, hacen eso jóvenes y su nota va a ser menos de 5, de 0,5, ¿no? O sea, no, ese trabajo no tiene valor, no sirve para nada. Y eso es lo que van a hacer muchos. Eso lo digo por experiencia, ¿no? eh, Presentar lo que sea, de cualquier tesis, de cualquier, incluso, ¿no? Van a copiar y pegar presentaciones, introducciones. Eso normalmente hacen, ¿no? Entonces, ese trabajo, pues, se nota claramente cómo se ha hecho y ya ni siquiera me molesto en revisar y en leer nada, ¿no? En cambio, si ustedes han trabajado ordenadamente, han ido evaluando el objetivo que tienen y buscando información en torno al objetivo, entiendo que no van a muchos a lograr responder al objetivo, pero lo que sí podrían es presentar cuál es su avance, ¿no? Con respecto a los objetivos que se han planteado, ¿qué es lo que han encontrado? Si el objetivo dice listar trabajos de investigación en donde se utiliza el aditivo tal o estabilización de suelos o se utilizan metodologías o técnicas de estabilización de suelos, pues hagan una pequeña lista, ¿no? Ya me imagino que han avanzado con esa lista. No tienen la lista, tendrán pues por lo menos ahí algún título de artículos en donde se está haciendo eso que dice su objetivo, ¿no? El título, alguna cosa más y la cita de ese párrafo que han colocado, ¿no? Es decir, tienen que tener información basada en los objetivos que han planteado, pero información tomada de fuentes confiables. Eso es fundamental, ¿no? De fuente confiable. Como cada una de estas fuentes que están acá, toditos son de fuente confiable, ¿no? Y ya ustedes saben cómo es que se descubre una fuente confiable. Se les ha proporcionado las herramientas como para que puedan acceder a bibliotecas virtuales gratuitas en donde todo lo que está ahí es fuente confiable. Se les ha proporcionado esa información, jóvenes, ¿no?
Ya ustedes conocen cómo inscribirse en el Concitec y ahí tienen todo Scopus, todo Science Direct a su disposición. Todo lo que es EFSCO a su disposición. Open Access, acceso abierto. Es decir, nadie puede quejarse diciendo de que, bueno, yo no pude acceder, no podía abrir ese archivo, no se permitía, que era con costo. Con toda la información, acceso abierto a la que tienen con su registro en el Concitec, ustedes tienen de sobra información para responder, para hacer un buen artículo. Entonces, por ese lado, yo estoy tranquilo, ¿no? Se les ha enseñado ese procedimiento, se les ha mostrado, se les ha demostrado cómo se hace. Entonces, desde ese momento la pelota estaba en su cancha, jóvenes, ¿no? En la de ustedes. Ustedes son los que tuvieron que hacer eh, su trabajo. En cada sesión, recuerden, yo les pregunto, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna consulta sobre su artículo, algo? Nunca preguntaron nada, ¿no? Igual hoy día, ahora, ¿no? Pido a alguien a ver si quiere decirnos cuál es su objetivo, qué ha avanzado, quiere mostrar algo. No lo hacen, ¿no? A ver, alguien que quiera, por ejemplo, mostrar su avance, su objetivo, si está cumpliendo o no está cumpliendo, cómo lo presentaría. Alguien puede solicitar apoyo en este momento, se le puede ayudar, se le puede orientar si es que ha estado trabajando, lógicamente, ¿no? Va a hacer eso o va a preguntar eso siempre y cuando haya estado trabajando. Si no ha estado trabajando, ¿qué cosa va a preguntar, no? Y como no hay nadie, miren acá está el chat, a nadie se le ocurre preguntar nada. ¿Eso qué significa? Que como lo dije al inicio de este curso, al final no van a hacer el trabajo, van a dejarlo, se van a olvidar. Y así como en cada clase igual preguntaba, ¿no? Alguna pregunta, alguna cuestión, muy pocos en realidad han preguntado, no se preparaban para sus clases, es decir, no, este semestre o el desarrollo de este semestre no ha sido diferente a los anteriores. Lamentablemente, ¿no? Seguimos en lo mismo, al siguiente semestre, bueno, siguiente semestre ya no hay pavimentos, ¿no? Ya se acabó. Tendremos que esperar a nuevos ingresantes, si es que licenciamos con el nuevo modelo, ¿no? Entonces ahí ya empezaremos nuevamente, pero eso será de acá a unos años. Así que ya se terminó el ciclo y hemos concluido como todos los semestres. No ha sido nada extraordinario este semestre, lamentablemente. Pero cada uno asume su responsabilidad, lógicamente, ¿no? Al menos nos queda el consuelo, vamos a decir, de que ya por lo menos utilizan un gestor bibliográfico, ¿no? Ya manejan el Zotero, deberían de manejar el Zotero correctamente y hacer citas y referencias correctamente, ¿no? De cualquier trabajo. Segundo, ya ustedes entienden cómo es que se elabora un artículo, ¿no? O por lo menos entienden la parte inicial, ¿no? Cómo se alimentan, de dónde se obtienen pues toda esa metodología, ¿no? Todos esos textos o esos artículos que ustedes ven, cómo se construyen. Se construyen de esta forma, ¿no? Se va buscando, o sea, agarras un artículo, un artículo publicado en PDF, lo tienes que leer, si está en inglés, primero lo traduces y marcas las ideas relacionadas a tu tema de investigación. Las subrayas, las marcas, y eso te lo llevas, ese es el método de fichas, pues, ¿no? ¿Te acuerdan de las fichas bibliográficas? Eso se utilizaba antes, ¿no? Se hacían cartoncitos, cartulinas de pequeño tamaño, y ahí en la máquina de escribir tipeabas una cita, es decir, un párrafo, tipeabas esto, digamos, sostienen tal cosa así, lo tipeabas, le ponías ahí el autor, el año, es decir, hacías tu cita APA en la cartulinita y eso lo colocabas en tu fichero. Los investigadores hacían eso, ¿no? Fíjate cómo era la cosa antes, ¿no? Encontraban un párrafo interesante, lo tipeaban, ese era textual, ¿verdad? Entre comillas, lo tipeaban con una máquina de escribir en cartulinitas pequeñas.
Esas eran las famosas fichas bibliográficas, le colocaban ahí los datos de los autores y ya tienes 2 fichas, 3 fichas, 100 fichas, 200 fichas, 500 fichas. Una vez que tenías todas fichas, las organizabas por orden alfabético, las organizabas de acuerdo a las palabras clave que has puesto. La cuestión es que con esas fichas empezabas a armar tu artículo. Es casi lo mismo que estás haciendo aquí. Cada uno de estos sería una ficha. Solo que ahora tenemos pues Word, tenemos Zotero, tenemos herramientas informáticas que ya no hacen necesario utilizar las fichas, ¿no? Entonces, y aparte de ello, tenemos traductores. Es más, ahora tenemos inteligencia artificial que pueden parafrasear, ¿no? Por nosotros. Aparte de traducir, parafrasean. O sea, tenemos demasiadas herramientas como para producir, pues, ¿no? Algo útil en los artículos. Producir algo útil en los artículos. ¿Cómo voy a evaluar la utilidad de lo que me vas a presentar? Simplemente voy a leer tu objetivo y voy a ver qué cosas has concluido en función a ese objetivo. Nada más. Si la conclusión que has redactado está de acuerdo al objetivo que has planteado y está, digamos, esta conclusión aceptable, paso a revisar tus resultados, que es de donde has sacado tu conclusión. Me voy a tus resultados, si veo que, digamos, hay un orden, por lo menos, y resultados válidos, y que hayas utilizado fuentes, y que cada cosa esté citada, listo. Se cumplió, ¿no? Lo que se quería, por lo menos en una pequeña parte, ahí hay algo útil. Porque si tú has hecho este trabajo de revisar, de traducir y de citar, y luego has tratado de responder un objetivo, esto ya es un trabajo que queda. Ese trabajo hecho así, puedes continuarlo de acá una semana, un mes, un año, vas a seguir analizando, vas a seguir estudiando, investigando, y eso queda, es parte de tu avance. En algún momento terminarás pues el artículo, te dedicarás un mes entero, lo vas a terminar. Ese artículo, si está hecho de esta forma, tiene la calidad mínima como para ser publicado. Si es que has citado fuentes confiables, de las fuentes en donde se te enseñó a acceder en este curso, tienes pues una gran herramienta en manos para hacer un buen artículo, un buen trabajo de investigación. Que hayas entendido ese procedimiento, que hayas utilizado esas herramientas, es lo rescatable de lo que hemos hecho. Si es que no has realizado esto, pues te has perdido de una oportunidad, ¿no? De aprender y de iniciarte en la investigación. Entonces, de esa forma voy a evaluar la utilidad de lo que vayas a presentar en tu artículo. Me hubiera gustado hacerles un ejemplo de cómo se responde a un objetivo y todo ello, pero eso ustedes lo tienen en los artículos de ejemplo. Cada uno de estos artículos, si ustedes los revisan, y si quieren aprender cómo se presenta un artículo, ahí tienen miles de ejemplos, ¿no? Un artículo que ustedes hayan agarrado de esta fuente confiable, obsérvenlo, lo han traducido y ahí ven cómo se presenta el artículo. Y ya les dije claramente también de que los artículos de revisión, ¿sí? Los artículos de revisión son muy parecidos a lo que se les está pidiendo a ustedes aquí. Lo que ustedes están haciendo también es revisión bibliográfica. Eso se les ha pedido. ¿Cómo se presenta? Ahí está. En esos artículos de revisión hay, por ejemplo, material y métodos, tienen resultados y discusión. ¿Hay esos títulos en los artículos de revisión? En uno que otro. En la mayoría no. Fíjense cómo es la estructura de esos artículos de revisión. ¿Cómo está el objetivo? Ya eso por lo menos, ya ustedes saben cómo sacar el objetivo, el método, y qué cosas han hecho en método en un artículo de revisión. Habrán leído eso, se habrán dado cuenta por lo menos eso, ¿verdad? Lo mínimo. Si se han dado cuenta de eso, entonces ya tienen ahí ustedes cientos de ejemplos de cómo es que deben de presentar este artículo. Ejemplos, una muestra de cómo se debería de presentar, ¿no? Entonces, de eso se trata. Como les dije, no cometan el error de presentar un disparate. Copy, pega, apunta, dispara. No cometan ese error. Si has avanzado una sola hoja en tu artículo, pero hay una hoja que responde a un artículo, presenta eso simplemente.
te va a servir de algo. Por lo menos vas a sacar un 3, 4, 5, 7 probablemente, ¿no? Si has respondido a un objetivo, ya tienes una nota de 7, 8, si se has respondido correctamente. Porque estás demostrando que entendiste. Te faltó tiempo, bien, pero ya tienes por lo menos un objetivo bien sustentado. Vas a tener una nota considerable. Que si presentas un artículo hecho y no sabes de dónde ha salido y no puedes sustentarse nada de lo que está presentado. Peor aún si son artículos presentados en semestres anteriores, porque estos mismos temas los han desarrollado en semestres anteriores también. Peor, ¿no? Si es que por ahí se detecta alguna similitud. Yo manejo todo en una base de datos. Si hay similitudes, ahí sí ya, olvídense, ¿no? Un trabajo deshonesto, más la deshonestidad que se ha detectado en sus exámenes, ya no hay opción, ¿no? Vamos a programar uno de estos días para entrega de notas. Se les va a mostrar sus exámenes, sus notas y todo ello. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, todavía tienen opción para poder mejorar sus artículos y presentar, pues, algo y obtener una nota decorosa. Bien, entonces nos vemos el día, ¿para qué día hemos quedado? A ver. El día 5, ¿no? El día 5 es miércoles. El miércoles 5 a las 8 de la noche vamos a hacer la clase final de pavimentos con las dos secciones para terminar con esto del diseño. En la siguiente clase vamos a diseñar ya un pavimento flexible y si nos queda tiempo para también diseñar un pavimento rígido, que es la aplicación del método Ashton, muy similar. Ambos métodos son muy similares, ¿no? Si entienden uno, ya el otro es más fácil de aplicar. ¿De acuerdo, jóvenes? Nos vemos el día miércoles a las 8.